En esta parte vamos a hablar del lenguaje y sus funciones. Función cognitiva. El lenguaje sirve como herramienta del pensamiento y nos ayuda a organizar ideas, razonar, planear y dar sentido a la experiencia. La función comunicativa del lenguaje es un medio para transmitir información, compartir conocimientos y coordinar acciones con otros. Función reguladora. El lenguaje regula la conducta propia y ajena a través de órdenes, normas e instrucciones que orientamos al comportamiento. Función expresiva. El lenguaje permite exteriorizar emociones, sentimientos y necesidades como actitudes personales. Bueno, ahora voy a hablar sobre las relaciones de pensamiento y lenguaje, según algunos autores. El primer autor que tenemos es Vygotsky. Su postura es que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan de forma independiente al inicio, pero luego se integran entre sí. Él decía que el lenguaje es una herramienta clave psicológica que transforma el pensamiento. Dentro de la postura de Vygotsky, un punto importante es el lenguaje egocéntrico, que él decía que era la transición hacia el lenguaje interno, que regula la acción y el pensamiento. Y otro punto importante es que el desarrollo cognitivo depende de la interacción social y del lenguaje como mediador. Ahora pasamos con Piaget. La postura de Piaget era que el pensamiento procede al lenguaje. Él decía que el niño desarrolla estructuras cognitivas antes de poder expresarlas verbalmente, ¿no? O sea, como el pensamiento. El lenguaje egocéntrico para Piaget es un signo de inmadurez cognitiva, a diferencia de Vygotsky, que Vygotsky lo veía como algo positivo. Y para Piaget el lenguaje es consecuencia del desarrollo cognitivo, no es su motor. Pasamos ahora con Chomsky. La postura de él decía que el lenguaje y el pensamiento están ligados por una capacidad innata. También decía que existe una gramática universal, una estructura mental programada que permite adquirir el lenguaje. También decía que el pensamiento humano tiene bases en esta facultad innata, el lenguaje solo lo materializa, ¿no? Y él destaca que la creatividad del lenguaje para expresar un número infinito de ideas. O sea, es algo que vimos en clase, o sea, que es una característica del lenguaje, que es la creatividad. Ahora pasamos con Brunner. Él decía que el lenguaje se construye en la interacción social. Y mencionaba el andamiaje, una palabra medio rara, que es el apoyo que el adulto da al niño para que se desarrolle el pensamiento y el lenguaje. El lenguaje organiza la experiencia y permite compartir significados, y también decía que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan en paralelo gracias a la mediación cultural. Y por último vamos con Saussure, perdón, no sé pronunciarlo. La postura de él decía que, bueno, él es como el padre de la lingüística estructural, y él decía que el lenguaje es un sistema de signos donde el significante, que es la forma, y el significado, que es el concepto, se unen de manera arbitraria. Y para él el pensamiento es una masa amorfa que el lenguaje estructura y organiza. Y la lengua es para él un sistema social que permite transformar el pensamiento en comunicación. Yo les voy a hablar sobre las características, definición y diferencias de la lengua, el lenguaje, habla, discurso y comunicación. La definición de lenguaje es la capacidad humana de comunicarse mediante signos. Sus características son universales, innatos, se manifiesta de varias formas: oral, escrita y gestual. La diferencia es la facultad general, no depende de una comunidad. La lengua es el sistema de signos y reglas compartido por una comunidad. Sus características son social, convencional, evoluciona con el tiempo. La diferencia es colectiva, pertenece a un grupo, ejemplo, español o inglés. El habla es el uso personal e individual de la lengua. Las características son reflejo, estilo, acento y tono propio. La diferencia es particular y concreta, varía de persona a persona. La comunicación es un proceso de transmitir información entre emisor y receptor. Las características requieren código, canal, mensaje y contexto. La diferencia es el proceso en el que interviene la lengua, habla y lenguaje.
En el discurso, el mensaje es organizado del lenguaje con un propósito. La característica puede ser oral, escrito, depende de cada contexto, buscar información, convencer, narrar, etc. La diferencia es el producto final de la comunicación. De organización del lenguaje humano se dividen en 5 niveles. El primero es el grado 0. Son simplemente las cosas. Puede ser un árbol, una casa, un carro. Después sigue el grado 1, que también es llamado lenguaje objeto. Nos habla sobre ideas y a la realidad. Por ejemplo, la Tierra es redonda. El grado 2, que es el metalenguaje, analiza al lenguaje objeto. Incluye la lógica. Por ejemplo, la Tierra es redonda es un enunciado probado por la ciencia. Después es el grado 3, es llamado también el metalenguaje. Habla sobre el metalenguaje. Incluye enunciados de sintaxis, expresiones ligadas al sujeto como decisiones o sentimientos. La sintaxis, recordemos que esta explica el orden correcto de las palabras dentro de una frase. Después sigue el grado 4, los grados superiores, entre ellos está el grado 4 y el grado 5. El grado 4 es el metalenguaje. Habla sobre el grado 3. Analiza la forma en la que hablamos sobre cómo usamos el lenguaje. Y el grado 5, que es el metalenguaje. Nos habla sobre el grado 4 y cuestiona las reglas que usamos al analizar los niveles de lenguaje. Algo que es esencial para que recordemos, estos últimos 2 niveles son más teóricos y reflexivos, no los usamos tanto en la vida diaria. Estos requieren de razonamiento y pensar en cómo pensamos. No aparecen en animales ni en máquinas, solo en el ser humano. Yo voy a hablar del tipo de lenguaje. Está el lenguaje humano, que es adquirido y cultural, es simbólico y articulado y productivo. Puede ser abstracto o connotativo. Es convencional y socialmente aceptado. Puede ser oral, escrito, gestual o tecnológico. Un ejemplo puede ser una conversación, un poema o una novela. Está el lenguaje animal, que es instintivo y biológico, es muy limitado, solo por ejemplo puede ser sonidos o gestos, es muy repetitivo y concreto, no tiene convenciones sociales, es natural, es por transmisión genética o por imitación instintiva. Su intencionalidad es instintiva. Y un ejemplo puede ser la danza de las abejas o el canto de las aves. Y el último, que es el lenguaje de máquinas, pues es creado por humanos, está basado en códigos y algoritmos, es flexible según su programación, pero es limitado. Es convencional según el sistema informático. Su transmisión es digital y su intencionalidad está determinada por la programación y el usuario. Un ejemplo puede ser el código binario, Python y Java. Yo les voy a hablar de la producción del lenguaje, y es hablar y escribir. Bueno, primero está la conceptualización, que es el decidir qué se quiere comunicar. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en una necesidad básica como comer, entonces transmitimos el mensaje diciendo quiero comer. También tenemos la formulación, que es organizar el mensaje en estructuras gramaticales. Por ejemplo, no podemos decir algo simplemente con el verbo, tenemos que conjugarlo para que se escuche coherente. Entonces también tenemos la codificación, que es transformar las palabras en sonidos. Ya después de pensar lo que queremos decir, lo transformamos en sonido prácticamente con el habla. Tenemos también la activación de los músculos articulares en los sonidos. Por ejemplo, emitir el mensaje oralmente o escrito, decimos de me das agua. Tenemos también el autocontrol monitoreo, que es revisar lo que se dice o que se escribe para corregir errores. Ya sea nosotros pensamos algo, entonces tenemos que pensar bien lo que estamos diciendo para decirlo con coherencia y cohesión. Tenemos la recepción del lenguaje, que es escuchar y leer. Este es el proceso del receptor para comprender el mensaje escrito. Por ejemplo, si alguien nos habla, nosotros lo entendemos pues escuchando, o si entendemos un texto escrito, pues lo leemos para poder comprenderlo.
En las etapas principales pues tenemos la percepción, que es captar el estímulo o sonido a través de los sentidos. En este caso, la vista o la escucha. También tenemos la descodificación, que es transformar los sonidos o signos en significados. Por ejemplo, reconocer un objeto, por ejemplo, agua es un sustantivo que nombra algo concreto. También tenemos la comprensión, que es integrar el mensaje con conocimientos previos. También tenemos la interpretación, que es darle sentido considerando la cohesión y coherencia a algo que nosotros decimos o algo que nosotros percibimos. También tenemos los elementos comunes en producción y recepción. Por ejemplo, puede ser la atención, la memoria, el pensamiento, la motivación o el contexto. También tenemos que la importancia de la psicología del lenguaje y la comunicación nos permite entender cómo se desarrollan las habilidades comunicativas en los niños, nos ayudan a detectar trastornos del lenguaje como afasias, dislexias o problemas en la comprensión. Y también entendemos que es clave en la educación y la psicoterapia mejorar cómo las personas se expresan y entienden para mejorar su comprensión, para favorecer la comunicación efectiva.